La larga espera por nuevos detalles y gameplay de Resident Evil Requiem finalmente ha llegado a su fin y nos dejó una variedad de novedades muy interesantes para analizar a profundidad. Con el lanzamiento de uno de los juegos más esperados del año cada vez más cerca, en el video de hoy vamos a repasar lo más destacado del showcase hasta el momento, con un análisis breve de 20 detalles nuevos sobre el juego, combinando información confirmada con teoría basada en todo lo mostrado. Algunos de los detalles que van a ser mencionados han sido debatidos en el Reddit de Resident Evil, así que si te interesa estar al tanto de todas las discusiones, puedes unirte al subreddit desde el link en la descripción. Sin mucho más que agregar, que comience el video. Leon infectado. Esto no es una sorpresa para nadie, pero gracias a los nuevos adelantos del showcase ya podemos afirmarlo con bastante seguridad. A lo largo de la historia, Leon será infectado por un agente biológico. Las nuevas imágenes muestran con mucho más detalle las marcas de la infección en su cuello, y en cierto punto del juego, Leon incluso pierde su chaqueta, de forma similar a lo que ocurría en Resident Evil 4. Esto hace que la marca sea aún más visible, sobre todo durante las escenas de combate. Esta incógnita apunta a convertirse en uno de los temas más comentados del juego, y Capcom parece estar jugando deliberadamente con el misterio, especialmente en relación con Elpis, un elemento del que todavía se mantiene un fuerte escepticismo. Sangre infectada. Este es, sin duda, uno de los puntos más interesantes del showcase y presenta una nueva forma de eliminar a los zombies y criaturas que encontraremos durante la partida. La mecánica funciona de la siguiente manera. Al matar a un zombie, este libera una cierta cantidad de sangre infectada. Dependiendo de la cantidad obtenida, el jugador puede recolectarla y almacenarla en un inyector. Una vez que el inyector hemolítico se llena por completo, puede utilizarse contra los zombies, activando una animación de explosión tan impactante como necesario para poder avanzar hacia nuestro objetivo. Siendo más precisos con la recolección de sangre, Grace utiliza un dispositivo de extracción especializado que le permite recolectar entre 20 y 60 puntos de sangre infectada por zombie, dependiendo del método de eliminación. Estos puntos se acumulan en un medidor con una capacidad máxima de 100. Una vez alcanzado ese valor, el jugador puede craftear el inyector hemolítico directamente desde el inventario, combinando la sangre acumulada con chatarra. Lo mostrado hasta ahora indica que el contenido viral inyectado en las criaturas podría provocar una especie de sobredosis al destruir células sanguíneas específicas. Según la información oficial, esta mecánica no solo elimina al zombie, sino que además evita que vuelva a aparecer, ya sea reviviendo como los clásicos Crimson Heads del remake de Resident Evil o mutando hacia una variante más peligrosa. Esta herramienta será clave durante las secciones protagonizadas por Grace, por lo que comprender bien su funcionamiento será vital para sobrevivir y escapar con vida del Rock Hill Chronicle Center. Por último, la sangre infectada también tiene otro uso dentro del sistema de crafteo. Tal como se aprecia en el menú de creación, es posible fabricar munición combinando chatarra con sangre infectada en la cantidad indicada, lo que permite obtener 8 balas adicionales para el arma Requiem. Zombies conscientes. Este es otro de los aspectos más llamativos del nuevo gameplay. A diferencia de entregas anteriores, los zombies no serán simples enemigos cuyo único propósito sea atacar al jugador. La mutación que afecta a los habitantes del sanatorio les permite conservar cierto grado de humanidad. Esto se traduce en comportamientos muy particulares. En varias ocasiones, los zombies pueden verse realizando actividades que no están directamente relacionadas con la casa del protagonista. Según lo explicado por el director Koji Nakanishi, algunos mantienen rutinas de cuando aún eran humanos. Entre los ejemplos mostrados se encuentran un chef que no deja de cocinar, un zombie que intenta usar el ascensor y otro que limpia de forma constante, todos realizando acciones repetitivas y en algunos casos incluso hablando al mismo tiempo. Esta evolución del concepto clásico del zombie plantea un enfoque muy interesante para la saga y abre la puerta a posibles decisiones morales, marcando una diferencia clara respecto a lo visto en las últimas entregas. Requiem. Tal como explicó el director durante el showcase, el arma icónica que aparece en pósters y materiales promocionales es conocida como Requiem. Se trata de una Magnum especial, con un grabado simbólico que cumple un rol narrativo importante. El arma está inspirada en la RCH-12, un revólver de asalto ruso que originalmente pertenece a Leon. Tanto su nombre como su grabado funcionan como un homenaje a todos los compañeros que ha perdido a lo largo de su vida. En un punto clave de la historia, Requiem pasa a manos de Grace. Este cambio obliga al jugador a replantear el enfoque de supervivencia, ya que Grace deberá apoyarse más en su agilidad y su inteligencia que en la fuerza bruta. Debido a su enorme potencia y según lo mencionado por Nakanishi, la munición será extremadamente limitada durante las secciones de Grace. Esto obligará al jugador a administrar cada disparo y a reservar el arma únicamente para situaciones límite, cuando ya no sea posible esquivar una o varias amenazas cercanas. Nuevo monstruo. Luego de haber especulado en el video anterior sobre los enemigos que podríamos ver en Requiem, ahora se suma una nueva criatura, un monstruo gigante que, aparentemente, ha sufrido una mutación adicional. En el breve fragmento mostrado durante el showcase puede escucharse a esta criatura hablar, pronunciando la frase "no me olvidé de ti".
Su diseño parece estar claramente inspirado en el bebé visto en Village durante el escenario de Beneviento. Sin embargo, a diferencia de aquel, este nuevo monstruo se presenta como mucho más hostil. Existe la posibilidad de que se trate de un enemigo que surja a partir de zombies que el jugador decidió dejar con vida, por no haber utilizado el vial para impedir su mutación. Esto último sigue siendo especulativo, pero podría funcionar como una forma de castigo o prueba adicional durante la huida, reforzando la idea de que cada decisión tomada en el camino tiene consecuencias. Enemigos particulares. Gracias a las descripciones publicadas en la página oficial de Capcom, se han revelado nuevos detalles sobre algunos enemigos especiales que aparecerán en los distintos escenarios de Requiem. Entre ellos se encuentran varias de las criaturas ya mencionadas, como el cocinero. A esto se suma la figura de la cantante, un personaje que puede verse en una captura del juego sobre Grace. Todo indica que se trataría de la mujer vestida de blanco que apareció en teasers anteriores. Sin embargo, en otro fragmento de gameplay, esta misma figura es ejecutada de un disparo de escopeta por Leon, lo que abre la duda de si existen múltiples cantantes o si Grace debe evitarla para que luego sea eliminada por Leon. Por otro lado, se presenta una enemiga obsesionada con la limpieza de un vidrio. Este personaje podría ser evitado utilizando sigilo, pero su comportamiento errático la muestra golpeando repetidamente su cabeza contra superficies de vidrio. Es posible que, si cualquiera de estos enemigos detecta al jugador o es provocado, se vuelva hostil y active un modo de búsqueda. Por esta razón, en muchos casos será más conveniente evitarlos por completo en lugar de enfrentarlos directamente. Ataque reversal de Leon. Uno de los fragmentos más impactantes del showcase muestra a Leon realizando una maniobra completamente nueva. Se trata de un ataque tipo reversal del cual todavía no se ha explicado ni su control ni las condiciones exactas para activarlo. En la escena, Leon logra revertir el ataque inminente de un enemigo y, en una animación muy rápida, se coloca detrás del zombie para ejecutar una eliminación directa a la cabeza. La secuencia es especialmente brutal, reforzada por el ángulo de cámara y la gran cantidad de sangre que inunda el escenario. Esto deja abierta la pregunta de si Leon contará con un conjunto de movimientos reversal, utilizables frente a ciertos ataques especiales, o si existirá una variante distinta según el arma u objeto que utilice el enemigo. Finishers. Siguiendo con las eliminaciones, Requiem amplia notablemente la variedad de finishers contra las criaturas, elevando el nivel de violencia a un nuevo punto dentro de la saga. Durante el gameplay se puede ver cómo Leon empuja a los enemigos hasta arrinconarlos contra una pared. En ese momento el jugador puede decidir cómo rematar al zombie, ya sea utilizando el hacha o ejecutándolo con una violenta patada que terminará destrozándole la cabeza. Esta mecánica marca una clara escalada en el tono del juego. Todavía se espera la confirmación de más finishers ligados a distintas armas, los cuales, según lo anticipado, podrían ser aún más brutales, aunque por ahora no se han mostrado muchas imágenes al respecto. Quitar objetos a los enemigos. Tal como se anticipó en la parte final del teaser de los Game Awards, Leon podrá utilizar los propios objetos de los enemigos en su contra. En uno de los ejemplos mostrados durante el showcase, el enemigo de la motosierra es derribado y deja caer su arma al suelo. En ese momento, Leon puede recogerla y usarla para vengarse, partiendo a otra criatura en dos de forma extremadamente violenta. Queda por ver qué otros objetos estarán disponibles dentro del sanatorio y de qué manera podrán ser utilizados contra los médicos y ex trabajadores del lugar. Grace y la mano temblorosa. Este es un detalle visual sutil pero muy significativo. Durante las secciones en tercera persona protagonizadas por Grace, puede apreciarse cómo su mano tiembla de forma notable al apuntar con un arma. Este gesto refuerza la idea del miedo constante y la presión psicológica bajo la que se encuentra el personaje, y deja en claro que Grace no es una combatiente experimentada como Leon. Además, este tipo de detalle habla del alto nivel de cuidado en la construcción de los personajes y del potencial técnico del Ren Chain, marcando un estándar muy alto para futuras entregas de la saga. El hacha. Aunque el cuchillo ha sido una herramienta clave en casi todas las experiencias de la saga contra el bioterrorismo, todo indica que en Requiem será reemplazado por un arma mucho más contundente para el combate cuerpo a cuerpo, el hacha. Según lo visto en el gameplay, el hacha puede utilizarse tanto para rematar enemigos arrinconados contra la pared como para defenderse de ataques directos, llevando la brutalidad del enfrentamiento a otro nivel. El desgaste del arma no parece ser un problema permanente. Una vez que el hacha se deteriora por completo, Leon puede tallarla y dejarla nuevamente en condiciones óptimas para seguir utilizándola. Por lo observado, cada uso consume aproximadamente un 10% de su durabilidad, por lo que su correcta gestión será clave, especialmente durante enfrentamientos contra múltiples enemigos. Inventario con maletín attach. A diferencia de lo que se había asumido tras la demostración de la Gamescom centrada en Grace, el clásico maletín attach sí estará presente en Requiem. Una nueva captura del inventario confirma que Leon contará con una versión modernizada del maletín visto en Resident Evil 4, claramente adaptada a la estructura y al ritmo de juego de 2026. Esto refuerza la diferencia entre ambos protagonistas. Mientras Grace tendrá una gestión de recursos más limitada, Leon dispondrá de un inventario más amplio, con mayor variedad y cantidad de objetos.
Y esto nos lleva directamente al siguiente punto, el baúl. Aunque Capcom no ha confirmado de forma explícita el regreso del baúl clásico, su presencia en el gameplay mostrado sugiere que este sistema volverá a estar disponible en Requiem. Esto indica que, a pesar de tratarse de una entrega más enfocada en el terror y la tensión constante, el juego seguirá manteniendo una estructura pensada para quienes disfrutan del coleccionismo y la administración estratégica de recursos. Sistema de monedas. Siguiendo con el enfoque coleccionista, Requiem parece traer de vuelta un sistema que no veíamos desde hace casi una década, la recolección de monedas. Este sistema, visto por última vez en Resident Evil 7, permitía encontrar monedas repartidas por los escenarios y utilizarlas posteriormente para obtener mejoras, como aumentos de salud o incluso el desbloqueo de armas superiores al estándar. Todavía no se ha confirmado si este sistema funcionará exactamente igual que en Resident Evil 7, pero su inclusión resulta especialmente interesante, ya que refuerza la idea de que Requiem no contará con un mercader, algo que los desarrolladores ya habían mencionado y que ahora cobra mucho más sentido a la luz de lo mostrado en el showcase. Habrá que esperar para conocer cómo se integrará este sistema de mejoras, al menos en el caso de Leon, ya que por el momento no se ha confirmado un sistema de progresión específico para él. Objetivos y puzzles. Durante el segmento jugable en el que se recolecta el viral de sangre infectada, es posible ver por unos segundos la lista de objetivos activos de la partida. Todo indica que se trata de uno de los primeros objetivos de Grace en su intento por escapar del Rock Hill Chronicle Center. En esta sección aparecen 3 objetivos principales: desbloquear la puerta del salón central, encontrar y colocar los 3 cuarzos y finalmente un objetivo muy llamativo, llamado lleva al niño a la caja del puzzle. Este último punto ha generado bastante especulación, ya que podría estar relacionado con una escena mostrada en teasers anteriores, donde Grace queda completamente paralizada, posiblemente frente a un niño infectado o perdido dentro del sanatorio. Esto recuerda inevitablemente al caso de Sherry Birkin en Resident Evil 2. Aún así, existe la posibilidad de que se trate de una mala interpretación y que el objetivo haga referencia a otra cosa que todavía no comprendemos del todo. Sin embargo, la idea de volver a una trama de escape acompañando a un tercero resulta como mínimo muy intrigante. Posible puzzle. En una breve escena donde vemos tanto a Grace como a Leon apuntando a un zombie en un pasillo, puede observarse al costado una maqueta del Rock Hill Chronicle Center. Este detalle recuerda de inmediato a la maqueta del castillo Dimitrescu en Village, donde era posible recolectar distintas esferas y canjear el tesoro resultante con el duque. Aunque por ahora se trata solo de un detalle sutil, abre la posibilidad de que Requiem incluya algún tipo de puzzle o sistema de coleccionables similar. Es difícil imaginar que alcance el mismo nivel de profundidad que en Village, pero sigue siendo un elemento interesante a tener en cuenta. Lo más cercano que hemos visto en el adelanto de gameplay respecto a la manipulación de objetos tipo puzzle es en este fragmento, donde aparece un elemento interactuable junto a una máquina. En mi caso, esto recuerda al puzzle interactivo de Resident Evil 3 Remake, en el que cada joya que se encontraba podía canjearse por un objeto de valor, como una culata para la escopeta o una riñonera. Habrá que esperar al lanzamiento para conocer qué otros coleccionables, además de las monedas, esconde el juego. Sistema de dificultades. Tal como se reveló durante el showcase, Requiem no solo contará con la clásica dificultad estándar vista en entregas anteriores, con guardados ilimitados y reapariciones cercanas al punto de muerte, sino que también incorporará nuevas opciones de dificultad. Estas buscan ampliar el rango de jugadores, tanto para quienes se acercan por primera vez a la saga como para los veteranos. La dificultad casual está pensada para jugadores nuevos o para quienes prefieren centrarse en la exploración y la historia. Ofrece ayudas como puntería asistida, menor cantidad de enemigos y probablemente un daño reducido. Por otro lado, la dificultad estándar clásica propone una experiencia más cercana a los juegos originales de la saga. Su característica principal es la necesidad de recolectar cintas de guardado para poder guardar el progreso, lo que aumenta notablemente la atención y la gestión de recursos. Aún no se ha confirmado si al completar el juego en alguna de estas dificultades se desbloquearán modos más desafiantes, pero todo indica que seguirán un esquema similar al de las entregas anteriores. Las cintas de guardado. Este fue uno de los elementos más comentados durante la demostración de la Gamescom y muchos lo interpretaron como un posible regreso de una función clásica a la saga principal. Estamos hablando de las cintas de guardado. Este sistema que vimos por última vez en Resident Evil 2 Remake dentro de la dificultad más alta había quedado ausente en entregas recientes. Sin embargo, Requiem lo recupera como parte de su nueva dificultad estándar clásica. Todo indica que el daño recibido y la cantidad de enemigos se mantendrán en una línea similar a la experiencia moderna, pero el sistema de guardado dependerá exclusivamente de las cintas que el jugador logre recolectar durante la partida. Leon sabe algo sobre Elpis. Si bien el showcase no profundizó todo lo esperado en el trasfondo de Elpis, sí permitió sumar nuevos indicios sobre su importancia en la historia y su vínculo directo con Leon. Según palabras del propio Nakanishi, Leon oculta un secreto clave relacionado con Elpis, un tema que estaría conectado directamente con la muerte de Eliza Ashcroft en 2018.
Es muy probable que, durante las secciones protagonizadas por Leon, el jugador deba investigar hasta qué punto las investigaciones de Alyssa eran correctas, recuperar información sobre el caso por el que fue silenciada e intentar salvar la situación, y a la vez salvarse a sí mismo. La única mención indirecta adicional sobre Elpis aparece en una breve cinemática, donde Gideon le dice a Grace que no tiene sentido resistirse porque ya es libre. Esto podría indicar que fue infectada durante su secuestro, o que, tras tomar muestras de su sangre, ya no resulta esencial para los planes del antagonista. Este tipo de pistas sigue ampliando el misterio que rodea a Requiem, una trama que se vuelve cada vez más compleja y difícil de descifrar. Posible inicio del brote en el Raw Hill Chronicles Center. Este punto se mantiene por el momento en el terreno de la especulación, ya que el material visto en el showcase podría no corresponder a la versión final del juego. Sin embargo, durante una escena de gameplay en la que vemos a Grace avanzar en sigilo por lo que parece ser un salón preparado para una gran cena, puede observarse que la mesa de comidas se encuentra intacta, sin signos evidentes de descomposición. A partir de este detalle, la comunidad ha comenzado a especular que el brote dentro del hospital podría haber ocurrido apenas horas antes de la llegada de Leon y Grace al lugar. Esto explicaría por qué los alimentos no muestran un nivel avanzado de deterioro, como la presencia de moscas u otros signos habituales de descomposición. Tomando como referencia la icónica escena de la familia Baker en Resident Evil 7, donde el estado de la comida reflejaba claramente el paso del tiempo, este detalle podría funcionar como una pieza de lore muy interesante. De confirmarse, ayudaría a reconstruir quién, cuándo y cómo se originó el brote dentro del lugar. Bonus. Para cerrar, uno de los detalles más curiosos del showcase fue, paradójicamente, lo primero que se mostró. Se trata de una versión temprana del juego, compartida por Nakanishi, correspondiente a las primeras etapas de desarrollo. En esta build inicial, el equipo tenía como objetivo crear una experiencia mucho más centrada en el terror, con un Leon notablemente más tímido y asustado frente a las amenazas, apuntando a un enfoque similar al de Resident Evil 7. Con el avance del desarrollo, los propios creadores reconocieron que esta versión de Leon no encajaba con la imagen que los jugadores tienen del personaje, especialmente después de tantos años enfrentando el bioterrorismo. A partir de esa conclusión, el concepto original fue modificado y se tomó la decisión de crear a Grace como protagonista, trasladando a ella el componente de miedo, vulnerabilidad y terror que el equipo quería transmitir. Este cambio derivó en un rediseño de escenarios y situaciones que, como se aclara en el gameplay exhibido, podría no representar el resultado final cuando se lance el juego. Aún así, funciona como un vistazo muy interesante a las intenciones creativas del equipo y a su obsesión por construir una atmósfera opresiva tanto dentro como fuera de las localizaciones. Habrá que esperar hasta el 27 de febrero para finalmente tomar el control, desentrañar los misterios que rodean a Elpis y comprender el verdadero alcance de la destrucción de Raccoon City, un tema que sigue generando debate y que podría encontrar su capítulo final en Resident Evil Requiem. Sin mucho más que agregar, estos fueron los 20 detalles más interesantes del Resident Evil Showcase. Este video se realizó con el objetivo de ampliar y profundizar los conceptos que ya habíamos tratado en el video anterior, donde analizamos todo lo que se sabía hasta ese momento sobre Requiem. Por eso, si estás intentando introducirte en la historia del juego o quieres entender mejor su jugabilidad, te recomiendo revisar ese análisis previo, que funciona como un buen punto de partida. Resident Evil Requiem está pautado para lanzarse el 27 de febrero en PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2 y PC, con las ediciones estándar y deluxe disponibles a un valor de $70 y $80 respectivamente. Con respecto a algunos comentarios sobre la ausencia de una demo jugable, los desarrolladores ya habían aclarado meses atrás que el equipo no estaba enfocado en crear una versión demostrable del juego en esta etapa del desarrollo. Por ese motivo, hoy en día es difícil establecer una posible fecha para una demo, en caso de que realmente decidan lanzar algún adelanto jugable. De todos modos, es probable que tengamos más precisiones en febrero, cuando el marketing del juego alcance su punto más alto. Otro comentario recurrente tiene que ver con una supuesta versión para PlayStation 4. La realidad es que, a esta altura, resulta muy poco probable que el juego esté disponible en esa consola desde el día 1. En el caso de que eventualmente llegue a lanzarse, lo más lógico sería pensar en un port varios meses después, siempre y cuando el desarrollo de esa versión exista realmente. Por ahora todo sigue siendo un rumor, y no hay confirmación oficial al respecto. Dicho esto, si el análisis te resultó útil, te invito a darle un pulgar arriba al video, y a suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos sobre Resident Evil. Y por supuesto, cuando la demo finalmente esté disponible, la estaremos probando en vivo en el canal. Sin nada más que agregar, ya saben, yo fui Sebastián Cage y nos vemos en el próximo video.